decirle, mira, tú nunca vas a lograr para nada. Lo que sirve para romper las cosas, lo que sirve nada más es nada. Eres un cero a la izquierda, nunca vas a ir para nada. Yo no sé por qué yo te parí, yo no sé por qué estoy aquí. Y comenzaron entonces a ser utilizados por el enemigo para implantar dentro de ellos una verja que cada vez que Cristo los llama, se acuerdan de esas palabras hirientes, se acuerdan de esas palabras dolorosas. Y Dios quiere en esta mañana bregar con eso que está impidiendo en que tú te muevas al destino y al llamado que Dios quiere para contigo. Lo hizo con Moisés. Cada vez que Dios decía, no, mira, te voy a enviar. No, pero ¿quién soy yo? No importa quién eres tú, ¿quién soy yo? Yo soy el que soy, eso es lo que tú tienes que saber. Y por último, Dios, Señor, yo no sé hablar. Yo soy todo torpe de habla. Y Dios Cristo le dijo, ¿quién hizo la lengua? Tú lo que tienes que hablar es lo que yo te diga, independientemente de si tienes tartamudeo o no. ¿Por qué? ¿Y por qué Moisés dijo eso? Porque en algún momento dado de su crianza, alguien le dijo, chacho, Moisés, tú no sabes hablar. Acaba y habla. Deja ese tartamudeo. Y comenzaron a decirle, chacho, miren, ese hijo que tú tienes ahí. No, Aarón que habla también. Y Miguel que habla también. Y ese Moisés que no sabe hablar. Entonces, cuando Cristo lo llamó, lo primero que se acordó eran los comentarios de la familia, de los parientes y de la gente que los rodeaba. Dios decía, yo quiero enviarte a ti. Y él decía, lo único que escuchaba eran las palabras de aquellos, pero ¿cómo tú vas a enviarme a mí si a mí me han dicho que yo no sé hablar? Así que he redefinido mi vida alrededor de las opiniones de los demás. Como me dijeron que no sé hablar, como me dijeron que no sirvo para nada, como me dijeron que soy un cero a la izquierda, estoy cumpliendo esa profecía sobre mi vida erróneamente. Y yo te vengo a decir en esta mañana que eso erróneamente, eso fueron mentiras del diablo. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te quiere utilizar aún por encima de los errores, aún por encima de las cosas que tú has superado, aún por encima de los divorcios, aún por encima de los abandonos, aún por encima de las soledades. Dios te quiere usar y Dios te ama. Aunque tu esposo no te ame, aunque la familia no te ame, aunque la gente en el trabajo no te ame, porque tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, Cristo te ama. Vemos que una de las cosas que el apóstol entonces le informa varios asuntos que afectan la misión y salud de la iglesia. Esta iglesia tiene muchos problemas y muchos, no diferente a la iglesia de hoy de nosotros. Tenía muchos asuntos y el Pablo se encuentra en Éfeso cuando recibe noticias tanto por personas, los de Cloé, como por cartas de preocupaciones y preguntas de parte de la iglesia y de irregularidades en la iglesia, que era el cuerpo de Cristo y es el cuerpo de Cristo. Y el primer problema y la primera irregularidad que el apóstol dirige su atención fue el problema de contiendas, de facciones, de cliques, de grupitos dentro de la iglesia, donde habían formado grupos donde los ancianos no querían saber nada de los jóvenes, donde los de Avalon Park no querían saber nada de los de Union Park, donde los de University no querían saber nada de los de Colonial, donde habían formado grupos, donde los blancos no quieren saber de los negros, donde los griegos no quieren saber de los romanos, y comenzaron a formar grupitos dentro del cuerpo de Cristo. Y es tan importante que este fue el primer tema que él empezó a bregar en esta carta, demostrando la prioridad que esto tenía tanto para el apóstol como para el Señor. Y les exige, habléis una misma cosa, que no haya divisiones, que estén unidos, que estén una misma mente, una misma mentalidad, un mismo parecer, un mismo vicio. Porque si está dividida, no pueden estar en una misma mente, una misma mentalidad. La misma mente que estoy hablando es que todos busquemos servir al Señor. En una iglesia donde cada uno de los miembros, donde cada una de las personas, su prioridad personal, no necesariamente es sentirse elevado sobre su hermano o su hermana, donde su prioridad personal es cómo yo puedo servir mejor al Cristo que me salvó. Es una iglesia unida, una iglesia de misma mentalidad, el mismo parecer, donde si en el mundo es una persona de posición, donde en el mundo es una persona de éxito, dentro de la iglesia es una persona servidora, es una persona que se da, es una persona que ama. Y vemos que las divisiones afectaban esa implantación de esa misión.
dentro de la iglesia que él había fundado. Y el apóstol presenta dos realidades. Especialmente en el versículo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y cuenta dos realidades. O la iglesia de Dios está en Corinto, o Corinto está dentro de la iglesia de Dios. Y Corinto se había colado dentro de la iglesia de Dios. Especialmente las divisiones que habían creado, alineándose con ministros que Dios había puesto dentro de su iglesia. Igual que en el mundo griego se alineaban y debatían en base al maestro en quien habían estudiado. Esa misma actitud la trajeron sin regenerarse dentro del cuerpo de Jesús y comenzaron a causar divisiones, comenzaron a causar debates, comenzaron a causar contienda. En la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto se metió dentro de la iglesia de Dios, en vez de la iglesia de Dios meterse dentro de Corinto. Igual que aplica a nosotros hoy. Tenemos que cuidarnos que Orlando no se meta dentro de la iglesia, sino que esta iglesia se meta y continúe metiéndose dentro de la ciudad de Orlando y la ciudad donde Dios nos ha implantado. Pero para poder hacer eso hay que evitar y hay que cuidar que las costumbres del mundo, que las tradiciones del mundo, que las experiencias que hemos sido expuestas antes de venir al Señor vayan a afectar nuestro rendimiento dentro del cuerpo de Jesús. Y por eso fue que lo trajo. De la manera que están definiendo su estima, porque yo conozco a fulano, porque hay personas que tienen su estima en el mundo porque conocen a fulano. Yo conozco al alcalde tal, yo conozco al gobernador tal, yo conozco mucha gente y eso como que me llena en el mundo, pero en la iglesia no es así. El Espíritu Santo no te da estima por la gente que tú conoces, sino porque tú conozcas a Cristo y al Cristo crucificado. Vemos que cuando presenta una de las fuentes de las divisiones, como he venido mencionando, era que estaban estimándose a los pastores y a los apóstoles que habían sido enviados a la iglesia, empezando por el apóstol Pablo, como si fueran maestros de filosofía. Porque en Corinto ellos se relacionaban con los maestros de filosofía y se alineaban y debatían los estudiantes de cada escuela de filosofía. Y entonces habían arrastrado eso dentro de la iglesia, a que habían sido expuestos en Corinto y comenzaron a mirar a Cefas, a Pablo, a Apolos como si fueran maestros de filosofía en vez de ser predicadores de la palabra de Dios. Lo que habían traído, ese concepto, no habían permitido que el Espíritu Santo regenerara su concepto de autoestima, no basado en el mundo de qué filósofo ha estudiado, sino basado en la iglesia, de estar bajo la cruz y bajo la presencia del Señor Jesucristo. Y eso trajo contiendas y divisiones y facciones. En vez de estar discutiendo cómo podemos alcanzar esta ciudad, cómo la iglesia de Dios en esta ciudad, en donde Él ha plantado, puede alcanzar la iglesia de Orlando, estaban debatiendo, qué bueno predica Apolo, o mira qué unción tiene Cefa, o mira qué poder de Dios tiene Pablo, y comenzaron, en vez de estimarla para unirse, a alinearse cada uno con maestros y hacer divisiones dentro de la iglesia, contendiendo sobre suministros, igual que lo hacían los estudiantes de los filósofos en Corinto. Por eso hay que tener cuidado, porque todos estamos siendo influenciados por el mundo y no podemos traer Orlando dentro de la iglesia. Tenemos que permitir que el Señor regenere lo que esté en nuestro ser, que tenga que ser regenerado, especialmente de la manera que definimos la autoestima. Tú no tienes que sentirte estimado simplemente porque vives quizás en una casa grande, o tienes familia grande, o tienes buen trabajo, o tienes todas estas cosas. Así que el mundo define la autoestima. Tú defines la autoestima sabiendo que Cristo me ama, que Cristo me escoge, que Cristo me usa y que un día yo voy a estar sentado y voy a ver cara a cara a aquel que yo he entregado mi vida, independientemente de lo que opinen los demás. Aunque como me llamen quizás un bebedor, como hicieron al Señor, lo llamaron bebedor, amigo de pecadores, y lo llamaron sin número de nombres. Tu autoestima no se basa en base a lo que opinan los demás, sino en lo que opina el Señor sobre su vida. Y yo trajo contiendas y divisiones dentro de la iglesia. Pusieron estos hombres en el lugar que solamente le corresponde a Cristo. Y donde hay divisiones y
Por eso que el apóstol se dirige, porque donde hay división y donde hay especialmente contienda, allí existen las batallas y las peleas. Porque las divisiones alimentan el chisme, el bochinche, la calumnia, porque están unos hablando y debatiendo, hablando uno de los otros. Por eso que es tan importante edificar divisiones y atacarlas con la palabra y la presencia de Dios, porque lo que crean son comentarios negativos uno de los otros, lo que crean es pelea uno con los otros, lo que creen en vez de estar unidos como Dios nos quiere unidos, nos quiere separar. Y creen que hay fuerzas operando, buscando separarnos los unos de los otros. Hay fuerzas operando buscando separar los ancianos de los jóvenes, porque algunos jóvenes no quieren saber de los ancianos y algunos ancianos no quieren saber de los jóvenes, a menos que no sean sus nietos. ¿Usted quiere ver? Yo cuando estaba buscando apartamentos en mi hija, había lugares de 55 para arriba que no se permiten niños, ni de visita. Yo decía, ¿cómo? Sí, hay lugares de tiro. ¿Por qué? Porque los ancianos no quieren nada que ver con muchachos. Eso es en el mundo. Y muchos muchachos no tienen nada que ver con los ancianos. Es en el mundo, pero no en la iglesia de Dios. Hay fuerzas operando buscando separarnos los unos de los otros. Que cooperemos los unos de los otros. Que todos miremos uno y sintamos una misma cosa, que es servir a Cristo, que es exaltar a Cristo, que es agradar a Cristo, buscando separarnos los unos de los otros, buscando tomar ventaja de que somos personas que venimos de edades diferentes, de colores diferentes, de nacionalidades diferentes, independientemente del color, la nacionalidad, del sexo que tú tengas, están dentro, somos un solo cuerpo, una sola iglesia, amando y sirviendo al Cristo vivo. Hay divisiones en el mundo basadas en la política. En Puerto Rico hay divisiones, que si ser el PPD, que sea el PNP, que sea independiente. Aquí en Estados Unidos, que sea republicano, que sea demócrata, que sea independiente. Igual que políticamente en el mundo donde vivimos hay divisiones. Hay divisiones en la familia. Hay divisiones en base de razas. Donde hay razas, donde buscan separarse unos de los otros, los blancos, los negros, los trigueños, los rojos, los amarillos, y muchos no quieren saber uno de los otros simplemente basado en color. Muchos en estatus económico, los ricos no quieren saber de los pobres no quieren saber de los ricos. Muchas de nacionalidades, los de Centroamérica no quieren saber de Suramérica, los de Suramérica no quieren del Caribe, los del Caribe no quieren de Centroamérica, y hay muchas divisiones, y lo que por razón que esté pasando esto, que tenemos que cuidarnos de que estamos expuestos a estas divisiones cuando salimos de la iglesia y de la presencia de la congregación, de que eso nos afecte y que traigamos a la iglesia las divisiones que existen en el mundo. Porque Cristo las quiere redimir. Porque Cristo no está dividido. Es un solo Cristo que usa a todos sus ministros, todas sus ministras dentro de esa iglesia. Así que no puedes permitir que surjan ni que continúen en el cuerpo de Jesús las divisiones, especialmente divisiones en la manera que uno define éxito. ¿Tú sabes por qué? Un ejemplo. ¿Sabes por qué existe el bochinche en la iglesia? Porque así define su autoestima. Porque quizás cuando iba creciendo era bien popular porque sabía todas las historias de todo el mundo y se las podía contar a todo el mundo. Y todo el mundo quería saber de Ramón porque Ramón sabía lo que estaba pasando en toda la ciudad. A pesar de que mis padres decían, Ramón es bochinchero, la apodaban el bochinchero. Y entonces Ramón se convierte, llega a la iglesia y se cree que puede continuar definiendo su autoestima como de donde Dios nos sacó. De que ahora yo voy a tener éxito, ahora yo voy a ser la influencia en el cuerpo de Cristo, siendo el bochinchero más grande dentro de la iglesia. Definiendo su autoestima de una manera errónea. Hubo otro, Simón el Mago, que cuando estaba perdido, utilizaba la magia y era una persona de gran influencia. Y cuando llegó el apóstol Pablo a la iglesia donde estaba Felipe, y vio que cuando el apóstol Pedro ponía su mano, recibían la bendición y hablaban en lengua del Espíritu Santo, él dijo, mira, yo quiero comprar eso. ¿Por qué? Porque si lo compro, yo puedo mantener mi influencia que yo tengo en el mundo, que la tenga en la iglesia. Lo que estoy llamando es que todo lo que hayas tenido en el mundo no te sirve dentro de la iglesia. El apóstol dijo, todo lo que yo era, todo lo que yo alcancé, yo estudié con los pies de Gamaliel, yo de los judíos era el más judío, yo era de la tribu de Benjamín, no una tribu perdida, sino una tribu de Benjamín, y hizo todo
eso lo tengo por basura, por alcanzar.